Lo primero que hay que tener claro es que a nivel de doctrina, y eso es uno de los pocos puntos que voy a hacer referencia a la doctrina, si ustedes van a buscar este tipo de conceptos en libros de derecho, en el extranjero cuando se escribe sobre este tema no necesariamente lo llaman mejor derecho de propiedad, sino algunos lo llaman acción declarativa de dominio. ¿De acuerdo? Entonces, en los papers o información que puedan buscar ustedes en buscadores en general, pueden buscar no solamente con mejor derecho de propiedad, sino con acción declarativa de dominio. Eso les va a ayudar siempre a ustedes un alcance mayor en la búsqueda. ¿Ok? ¿Qué se discute o qué es este proceso judicial de mejor derecho de propiedad? Para la Corte Suprema es una especie de tutela de la propiedad, ¿no? Como ustedes saben, la propiedad es el derecho real más absoluto, más completo, te permite usar, disfrutar, reivindicar, ¿cierto? Un bien mueble o inmueble. Y en el caso del mejor derecho de propiedad, lo que se busca es obtener una sentencia del reconocimiento de un derecho que tú vas a tener, que comprueba un dominio que el sujeto tenga sobre un bien. ¿Ok? Es decir, repito, tú lo que vas a buscar es una sentencia que declare la propiedad que ya preexiste en el sujeto que ha accionado y de esa manera vas a poder eliminar la incertidumbre jurídica. Claramente, en el mejor derecho de propiedad, a veces puede ir aparejada una acción reivindicatoria, a veces puede incluso ser planteado desalojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mejor derecho de propiedad lo tengo yo, pero al que estoy demandando está en posesión del bien. Entonces tú vas a necesitar otro tipo de pretensiones junto a ese mejor derecho de propiedad para recuperar el bien. Entonces es perfectamente posible que lo puedas plantear en ese sentido. Entonces, aquí hay que diferenciar siempre esa distinción clásica entre cuando tú hablas de posesión, hablas de hechos, la verdad, hablas de una cuestión fáctica. Pero cuando tú hablas de propiedad, ya hablas de un derecho, que es una ficción, que es algo, una creación del derecho, ¿no? No es algo material. En el mejor derecho de propiedad, justamente se va a enfocar el análisis en ese derecho que uno solicita y sea declarado, uno sea declarado el propietario del inmueble. ¿Ok? Ahora, es claro pues que toda esta discusión tiene una, digamos, un núcleo o una partida en el ámbito constitucional, el artículo 70 de la Constitución, y además el derecho a la propiedad que es inviolable, ¿cierto? Entonces ahí se desmembran algún tipo, una serie de acciones y una de esas acciones es la acción sobre mejor derecho de propiedad. Ahora, también se preguntan algunas personas si es que esto es conciliable, ¿no? Porque, y esto lo he visto sobre todo en un par de casos en donde querían que se consultaba si es que la acción sobre mejor derecho de propiedad es conciliable, ¿no? Ahí yo he encontrado un expediente, que no es una sentencia casatoria, es un expediente, pero les suelto el número. Es el expediente 00448-2019-0-2001. Lo repito. 00448-2019-0-2001. Es un expediente. Y en ese expediente se dice algo interesante, ¿no? Dice algo así como que el mejor derecho de propiedad no se encuentra dentro de asuntos conciliables a los que se refiere la ley 26872, el artículo 7, que es la ley de conciliación, ¿no? Y la razón de eso es que se requiere de una declaración judicial, que es el concepto que yo mencionaba, ¿no? La declaración, la sentencia que se va a emitir es una sentencia que declara el derecho de un sujeto. Y al declarar el derecho de Joel Chipana, tú estás excluyendo automáticamente al resto, que también tendrían o dicen tener vocación o algún tipo de derecho sobre ese bien. Entonces, ¿es conciliable o no es conciliable? La respuesta es que no es conciliable. ¿Ok? Entonces, no puedes llevarlo a una conciliación y darle el mérito que la conciliación le puede dar. Pero eso no significa que tú no puedas utilizar otras herramientas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un caso en el que yo fui abogado de una parte y tenían justamente este problema de mejor derecho de propiedad. Y el asunto estaba ventilándose en Arequipa. Entonces me llevan a Arequipa y me dicen, tengo este problema y quiero que me dé la ruta, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ahí yo le planteo la ruta y le digo, mira, acá tenemos dos alternativas. Se estaban disputando más o menos 30 metros cuadrados de dos predios colindantes. ¿Okay? Había superposición de partidas y uno estaba poseyendo, pero el del costado le decía, tú no puedes poseer porque eso está también inscrito, o sea, aparte, esos 20 metros están inscritos en mi partida también. Entonces, yo llego y les digo, ¿y saben qué? Mira, acá tenemos dos escenarios, o vamos a una negociación o vamos a un proceso judicial. El proceso judicial va a demorar tantos años, por lo menos 4, 5, 6 años,
y si no es más, ¿no? Justo esta semana nosotros en mi estudio sacábamos un recurso de casación justamente por un tema de mejor derecho de propiedad, que el proceso empezó en el 2010 en Puerto Maldonado y recién va a entrar a casación, o sea, ya más de 10 años, 11 años. Entonces, en este caso de Arequipa le decía, ¿tienes esa opción, proceso judicial o vamos a una negociación? Y en la negociación lo que puedes decir es, ya, o ¿sabes qué? Mira, vamos a gastar tanta plata en el proceso judicial, nos va a demorar tanto tiempo. Mira, ¿qué te parece analizando también, pues, si es que tienes derecho o no tienes derecho, si es que el riesgo que vas a correr en el proceso es mayor al que entrar a una negociación? Es un tema de mitigación de riesgos en ese caso también, ¿no? Entonces, si tú haces ese análisis y dices, no, la verdad yo voy a ganar, ya, entonces anda un proceso judicial. Pero si los medios de prueba que tienes no son tan potentes como los que podría tener la otra parte, entonces ahí de repente te conviene entrar a una negociación y decirle, no proponerle, oye, mira, yo tengo la posesión del bien, mira, yo no quiero ningún problema contigo, ¿qué te parece si te doy 10 metros y yo me quedo con el resto de los metros, ¿no? Y zanjamos el asunto. O algún tipo de fórmula en la que las partes puedan ceder algo, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de poder sellar ese acuerdo o una transacción? Transas y se acabó el asunto. Te evitas los 10 años del proceso judicial y pagar a tus abogados. Es una alternativa que además yo la recomiendo siempre como primera línea de análisis antes de entrar al proceso judicial. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta, no va por conciliación, pero si tú quieres llegar a un acuerdo, ¿cuál es la mejor forma de cerrar el asunto a través de una transacción? ¿De acuerdo? Bien, ya solté el expediente de que señalaba que no era conciliable. A ver, ¿qué pruebas necesito? Este es un gran tema. ¿Qué pruebas necesito para yo probar mi mejor derecho de propiedad? ¿No? Evidentemente, si es que existe registro, si es que existe inscripción en el registro, necesitas todos los títulos, todas las partidas registrales. Pero no solamente las partidas, sino también los títulos archivados, ¿no? Primer punto. Segundo punto, puedes también obtener algunos documentos que en el tiempo te hayan llegado, por ejemplo, de la municipalidad, ¿no? Este tema del mejor derecho de propiedad en materia probatoria se parece en buena cuenta, en buena parte, no en todo, sino en buena parte, al proceso de prescripción adquisitiva. Porque en el proceso de prescripción adquisitiva y de dominio necesitas tú todo un montón de medios probatorios para poder entrar al proceso. Pero en materia de mejor derecho de propiedad es algo parecido porque tu acervo probatorio también tiene que ser importante, ¿no? Recuerden que los medios de prueba no solamente son los directos, sino también pueden ser los indirectos, pueden ser los indicios, puede ser ese conjunto de elementos que puedan crear convicción en el juez. Y tú tienes que ir con todos esos medios probatorios a la guerra. ¿Qué más puedes tú presentar? Por ejemplo, entre otras cosas, recibos de servicios, si es que tú estás teniendo la posesión del bien, ¿no? Y alguien viene a cuestionar esa titularidad. ¿Qué más puedes tú presentar? Por ejemplo, incluso he visto casos en donde presentas certificados de nacimiento de los hijos, porque en el certificado de nacimiento tú pones un domicilio. Entonces puedes decir, yo estoy viviendo tanto tiempo acá, ¿no? Entonces puedes ahí demostrar que tienes ese derecho ya consolidado, lo estás ejerciendo, ejerces la posesión, ¿no? Los testimonios también es importante, ¿no? De la declaración testimonial de los vecinos, ¿no? De gente que te conozca en el barrio, eso también lo puedes ofrecer sin ningún problema. Y obviamente si vas a ofrecer testigos, tu pliego interrogatorio también tiene que estar adecuadamente redactado. Si no está redactado bien, entonces ahí vas a tener un problema porque claramente, digamos, en vez de que ese testigo te ayude, te va a hundir, ¿no? Que hay casos que han pasado porque los hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. También los documentos de entidades públicas, ¿no? Acá les cuento un caso que es el que vimos esta semana en mi oficina, en mi estudio. Eh, una persona que era propietaria del bien desde el 64, año 64, y fíjate digamos, la distancia en el tiempo, ¿no? Desde el año 64 dice, yo soy propietario, me lo han vendido, he inscrito mi derecho, lo inscribí en registros, 10 hectáreas. Y luego viene otra persona y dice, oye, una asociación de personas que ya están poseyendo el bien, y dice, oye, nosotros te inscribimos en el año 70. Y en el proceso se hace toda una especie de análisis de los medios probatorios. Y los demandados ofrecen la fotocopia de una escritura pública del año 68. Repito, la fotocopia de una escritura pública del año 68 en virtud de la cual ellos adquirían la titularidad del bien. Entonces, la parte demandante se pone mosca y entre tantas cosas que tienes que analizar, dices, oye, quiero ver si ese notario
Existe primero. Dos, porque ya son más de 40 años. También quiero ver si el año en el que se dice que hubo esta escritura pública, el notario ejercía sus funciones en esa zona, Puerto Maldonado. Entonces se hace todo un análisis, solicita al juez oficia por favor al archivo general, porque donde guardan todos los notarios que ya han fallecido, se había descubierto que el notario ya había fallecido, entonces debe tener un archivo. Entonces el juez oficia el archivo y del archivo le responden y le dicen, nosotros solamente tenemos un legajo de ese notario, pero desde el año 73 hasta el año 78. No tenemos ningún registro más. Entonces la pregunta es ahí, eso puede generar suficientes elementos de convicción en el juez para dudar de la veracidad de esa escritura pública del año 68 que ha sido en la que el notario ha dado fe. Es claro que sí, ¿verdad? Es claro que sí. Entonces, ese tipo de detalles y ese tipo digamos, de análisis es el que ustedes deben siempre ir perfilando, porque en los detalles está la solución al caso. ¿Qué más puedes poner, no? El tema del tracto sucesivo, por ejemplo. Hacer un análisis y presentar todas las partidas, todos los títulos archivados y hacer un análisis del tracto sucesivo. Acá hay una casación interesante que en materia de mejor derecho de propiedad desarrolla de manera muy interesante el tema del tracto sucesivo. Les suelto el número. La casación es la 19.628-2016 Guaura. Repito, la casación en donde puedes analizar un poquito más el tema del tracto sucesivo en toda esta discusión sobre mejor derecho de propiedad es la casación 19.628-2016-Guaura. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que la revisen. Ahora, eso en materia de pruebas. Ojo, ya hablamos del concepto. Uno, dos, hablamos de pruebas, todo ese conjunto de medios probatorios. Tres, fundamentos de derecho. ¿Qué fundamentos de derecho yo puedo utilizar aquí? ¿No? Por ejemplo, puedes hablar y puedes entrar a analizar el 1135 del Código Civil, que es concurrencia de acreedores, porque puede existir en algunos casos, ahorita les voy a contar casos concretos, en donde ha habido dobles ventas. Y como hay dobles ventas, los dos que han adquirido el bien van a entrar a una pugna por quien tiene el mejor derecho de propiedad. Entonces, el 1135, que hace referencia a concurrencia de acreedores, establece también un orden de prelación en razón a quién se le debe entregar el bien, ¿no? El primer orden lo tiene quien tiene el registro. En segundo orden lo tiene documento de fecha cierta y en tercer orden documento privado pero con fecha más antigua. Ese es el orden del 1135. Pero me queda claro a mí y también les debe quedar súper claro a ustedes que con el 1135 únicamente no vas a ganar un mejor derecho de propiedad, porque además no necesariamente el 1135 se puede aplicar a todos los casos. ¿Ok? Otro artículo que tienes que invocar siempre, el de propiedad, pues, ¿no? El 923 y tendrás que ahí hacer un desarrollo del concepto de propiedad y de ese atributo que tú estás luchando, ¿no? Que es el uso o el disfrute. Si estás llevando también como pretensión una, por ejemplo, acción reivindicatoria, también tendrás que desarrollar todo el tema de la acción reivindicatoria, pues, ¿no? Que es básico. Ahora, en esta discusión de mejor derecho de propiedad, queridos amigos, hay un análisis que también se hace bastante particular a los principios registrales. Yo ponía en mi Instagram, en redes, la pregunta, ¿se puede discutir o se puede analizar o se puede aplicar principios registrales para resolver un caso de mejor derecho de propiedad? Y la respuesta es que sí. ¿Entre qué principios registrales, por ejemplo? Entre otros tienes el de publicidad, ¿no? El 2012 es una norma clara, dice, se presume sin admitir prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Eso para qué me va a servir? Me va a servir para algo muy sencillo. Si dos personas tienen predios inscritos a su nombre y existe una superposición en las áreas, yo tengo 100 metros, tú tienes 100 metros, pero hay 10 metros de mi área que se superpone a 10 metros de tu área. Entonces, ahí la pregunta tendría que ser, oye, entre otras cosas, uno de los asuntos que tú podrías entrar a analizar es el tema de la publicidad, porque se supone que el que inscribió después debía tener conocimiento de aquel que escribió antes. Me queda súper claro que al ser un aspecto técnico, necesitaremos más pruebas, pero eso no significa que el principio de publicidad lo puedas dejar de lado. Otro, el principio del tracto sucesivo, que está en el 2015, ¿no? Ese principio dice, ninguna inscripción se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane. Eso también es un principio que puede aplicarse sin ningún problema. El principio de prioridad, que me parece muy importante, el 2016, que es la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos.
Esa es otra norma, es un fundamento jurídico que también tiene que entrar de todas maneras en el análisis, ¿no? También el de buena fe pública registral, que es el 2014. Entonces, ese marco normativo lo deben tener siempre a la mano, porque en este tipo de procesos siempre uno va a aplicar estos principios, ¿ok? A ver, entonces teníamos concepto, teníamos qué medios de prueba se pueden presentar, que son bastantes, ya los he mencionado, he soltado casaciones por ahí. Tenemos la base legal, ¿de acuerdo? Que ya le he mencionado también. Voy a ver con un par de casos que van a analizar escenarios distintos. Uno donde hay inscripción y otro donde no hay inscripción. Porque como ustedes saben, el derecho de propiedad existe independientemente de que ese derecho esté inscrito en el registro, ¿no? Nosotros tenemos un registro declarativo, no tenemos un registro constitutivo de derechos. Por ende, yo puedo tener la propiedad sin que necesariamente mi derecho esté inscrito en el registro, ¿ok? Puede haber un supuesto en el que no hay títulos inscritos. Les pongo un caso verdadero, además. Hay una asociación que es titular de un predio, ¿verdad? Predio matriz. Y esta asociación empieza a lotizar, a hacer parcelas y empieza a adjudicar las parcelas a distintas personas. ¿Ok? A una de esas personas en el 2016 le adjudica el lote X. Le paga adjudicado. Acá. En ese caso, firman un documento con firmas, un contrato con firmas legalizadas, fecha cierta, 2016. El 2017, la misma asociación le adjudica la misma parcela a otra persona. Y esta persona, que es más mosca, al toque toma posesión de la parcela y lo cerca y empieza a construir. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes dos personas que han adquirido un mismo lote y que luego ahí nada más entran en un proceso judicial. Y en el proceso judicial empiezan a discutir quién tiene el mejor derecho para encontrarse en el bien. En ese caso donde no hay inscripción en el registro, se tienen que analizar otros medios de prueba. Ya no vas a entrar al análisis de los títulos ni del tracto sucesivo, porque no corresponde. Tendrás que analizar otro tipo de información. Y el juez del caso que resolvió este problema invocó y aplicó el 1135 del Código Civil. Y del 1135 del Código Civil se desmembra que tienes tú el mayor derecho a que te entreguen el bien cuando tienes documento de fecha cierta. ¿Qué pasó en este caso? A la primera persona que se le adjudicó el lote, documento con fecha cierta, firmas legalizadas. A la segunda persona que tomó posesión, solamente un contrato simple, sin firma legalizada. Entonces, en ese caso, se resolvió y se dijo, tiene mejor derecho de propiedad sobre este bien y por ende, el uso de todos los atributos de la propiedad, la persona que en este caso tenía el documento de fecha cierta. Entonces, aplicaron el 1135 y se dio esa solución. Ahora, alguien podría imaginarse con total razón y decir, pero Joel, ¿qué pasa si el problema hubiera surgido 10 años antes? ¿Qué alternativas o qué remedios tendría la persona que se encuentra en posesión del bien? Y ahí la respuesta inmediata que va a saltar y que va a vencer a todos además es el de la usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio. Es evidente, la usucapión va a matar todo, va a golpear a todo, va a ganar a todo. Entonces, si tú tienes los suficientes elementos para poder luchar una usucapión, prescripción adquisitiva de dominio, por más de que te estén demandando mejor derecho de propiedad, la usucapión va a vencer. Porque la usucapión es como la reina de los derechos reales, ¿no? Entonces, de las herramientas que tienes para modos originarios de adquisición de la propiedad. Entonces tendrás que hacer el análisis en cada caso concreto. En el caso que yo les he contado, no llegaba a usucapión, no llegaba siquiera a los 5 años, que es la usucapión corta. Entonces, ojo con ese primer supuesto donde hay títulos no inscritos. Segundo supuesto, donde hay títulos inscritos, ¿no? Donde hay títulos inscritos. Hay dos inscripciones, las dos partidas tienen una parte del predio que se superpone, hay una superposición de partidas, ¿verdad? Y aquí en Corte Suprema se han analizado muchos de estos casos y muchos de esos pronunciamientos han otorgado el mejor derecho de propiedad de la partida registral más antigua, la que se inscribió antes. Y ahí, entre otras cosas que tendrás que analizar el tracto sucesivo,
Si no hay tracto sucesivo, tendrás que analizar qué pasó, ¿no? De repente la segunda venta no es eficaz porque no puedes vender algo que ya has vendido anteriormente, ¿no? Entonces ahí tendrías que hacer el análisis de esas figuras de la ineficacia, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente, si en este caso también hay usucapión, ya el asunto va a ver y va a girar por otro lado, porque el tema de la usucapión, sinceramente, es una figura que va a entrar a destruir buena parte del argumento sobre mejor derecho de propiedad que tú vayas a tener. ¿Ok? Ahora, otra pregunta que también se hace aquí es, porque si ustedes van a ver casos sobre mejor derecho de propiedad, es cierto que van a encontrar dentro del análisis jurídico la invocación de muchos principios registrales. Y yo puse mi pregunta en redes con el objetivo de precisar lo siguiente. Y yo personalmente creo, y la práctica además me ha enseñado esto, que no es determinante, es decir, no es absoluto el peso que tenga la aplicación de principios registrales a este tipo de discusiones. Porque en buena cuenta lo que importa, además de explicar y aplicar de manera adecuada los principios registrales, es el análisis del título propiamente dicho, cuando estamos en el escenario de que hay partidas registrales superpuestas. Tienes que desglosar y tienes que entrar al análisis del título y del título archivado, evidentemente, y tratar de retroceder para analizar en el tracto sucesivo, oye, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? ¿Por qué hay este problema? ¿De acuerdo? Ahí le suelto una casación importante, importante. Es la casación 9706-2017 de Lima Sur. Repito, 9706-2017 de Lima Sur. En esa casación se van a dar cuenta de que se pone mucho énfasis a los principios registrales, muchísimo énfasis. Pero ahí el ojo crítico lo tienen que ustedes que tener para ver y darse cuenta de la lectura de esa casación, si es que efectivamente bastaba con principios registrales para resolver el problema o tenía que haber un análisis mayor. ¿Ok? Porque no es determinante la aplicación de un principio registral. ¿Puede ayudar muchísimo? Sí. Los que he mencionado, sí. Pero eso me va a servir para ganar todos los casos de mejor derecho de propiedad, no. Es un conjunto de pruebas. ¿Ok? Y como estoy en este análisis de ver y criticar si es que es suficiente o no es suficiente, es claro que las sentencias de primera y segunda instancia en muchos casos también nos van a ser adversas. Entonces, cuando tenemos nosotros la posibilidad de apelar la de primera instancia o la de presentar, la de plantear el recurso de casación, yo les dejo tres temas que ustedes tienen que analizar sí o sí al momento de plantear o esa apelación o ese recurso de casación. Fundamentalmente hablemos del recurso de casación porque ella es la última, digamos, la última bala que tú tienes para poder quemar. Lo primero que ustedes tienen que atacar y desarrollar con mucho detalle es, por ejemplo, la debida motivación, el respeto al ese deber que tiene el juez de motivar de manera adecuada sus sentencias. ¿Qué es lo que ocurrió? Vuelvo a mi caso de esta semana, de Puerto Maldonado. Segunda instancia saca una sentencia de 26 páginas. 26 páginas. Cuando yo leo la sentencia, en 2 páginas y media únicamente había una referencia al tema de fondo. 2 páginas y media, y no les estoy mintiendo, es la pura verdad. ¿Qué tenía entonces esa sentencia en sus 26 páginas? En las primeras 15 páginas tenía un copia y pega del recurso de apelación. En las siguientes 5 páginas había un análisis del debido proceso y todavía con mucha gracia hacen todo un análisis de la debida motivación. Me pareció gracioso, por no decir otra cosa. En 5 páginas, llevamos página 20. En 2 páginas citaron normas. Y en 2 páginas y media analizaron el caso concreto. Pero para analizar el caso concreto también fue un chiste, porque hicieron sumas y restas sobre perímetros y sobre áreas superpuestas. Nunca hablaron sobre el mejor derecho de propiedad, nunca valoraron otros medios de prueba que las partes habían presentado, nunca hubo ese análisis, ese razonamiento, ese trabajo que tiende a delimitar el objeto de controversia y explicar por qué sí y por qué no. Y en ese caso, que estoy en el primer punto de estos 3 tips que les voy a dar para que planteen casación si es que están en este tipo de problemas, me estoy refiriendo a debida motivación.
ahí es imperativo que ustedes invoquen el caso Yamoja. En el caso Yamoja, ustedes van a encontrar que el Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos tipos de, diversos supuestos en donde el deber de debida motivación se ve alterado. Motivación insuficiente, motivación incongruente, falta de motivación. O sea, hay toda una lista ahí de varios tipos de supuestos que la Corte, mejor dicho, el Tribunal Constitucional dice, si es que existe alguno de estos, entonces probablemente el deber a la debida motivación no se esté respetando. Y si es que eso es así, la sentencia que se vaya a emitir tiene que anular la sentencia que es objeto de ese recurso. Entonces, caso Yamoja, googlean en internet, el primer resultado es Juliana Yamoja, caso Tribunal Constitucional. Segundo punto, otro aspecto fundamental al momento de apelar, al momento de plantear si quieres tu casación, es analizar el tema de la prueba y ahí tienes que hacer tu desarrollo bien detallado sobre la base del 196 del Código Procesal Civil, que consagre el principio de la valoración de la prueba y no solamente una valoración de la prueba, debida valoración de la prueba, sino que el análisis tiene que ser una valoración conjunta de la prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es como un sistema, así como el sistema del ordenamiento jurídico, que es tu interpretación normativa es sistemática, porque no puedes hacer interpretaciones aisladas. La misma razón se va a aplicar en el caso de la valoración de los medios probatorios, según las normas del Código Procesal Civil. Entonces, tiene que haber una valoración conjunta de la prueba. Y la valoración conjunta de la prueba significa que el juez se tiene que pronunciar sobre los medios probatorios que uno vaya a presentar y los medios probatorios que la otra parte también vaya a presentar para hacer ese test y decir, oye, esto pesa más que esto o esto pesa más que lo otro. Pero tiene que dar ahí fundadas razones para que nosotros podamos estar frente a una sentencia que en razón a la prueba está debidamente valorada. Recuerden ustedes que quien presenta, quien actúa la prueba son las partes. Quien las valora es el juez. ¿No? Ese brocardo antiguo dice, ¿no? Dame el hecho y yo te voy a dar el derecho, ¿no? Que es la idea que los jueces deben tener siempre súper claro. Pero cuando yo te doy el derecho, lo tengo que fundamentar, lo tengo que, digamos, detallar, tengo que dar mis razones. No es como en el caso que les he dicho, 26 páginas y 2 páginas y media para analizar el fondo del asunto. Es evidente que ahí el derecho, el deber a una debida motivación no existe. Por ende, la Corte Suprema tendría que casar. ¿Ok? Y en temas de casación sigo, el tercer punto ya será entrar al análisis pues, de los conceptos de fondo, ¿no? El tema del derecho a la propiedad, el tema de los principios registrales. También mucho cuidado ahí y no dejar de lado nunca el tema contractual, porque el tracto sucesivo en la mayoría de los casos se origina en la celebración de contratos que transfieren bienes. Y hay algunos contratos que son nulos o ineficaces. Pero a veces uno que está solamente pensando en derechos reales deja de lado el tema del ámbito contractual. Y a veces la respuesta y que ganes el caso está en el ámbito contractual. Imagínate que haya una transferencia que sea sobre un contrato, sobre un acto jurídico nulo, inválido. Ahí de taquito, además, tú puedes solicitar al juez que declare la nulidad de oficio. Artículo 220 del Código Civil, concordado con el noveno pleno casatorio. Los jueces pueden declarar de oficio una nulidad cuando ésta sea manifiesta. Entonces, si tú logras soltar esa pepa al juez, le das el guiño, como el meme, ¿no? Que te dan el guiño ahí, ya. Es un guiño súper claro, ya el juez, si es que yo creo que si es que está haciendo su trabajo de manera adecuada, podría soltar una sentencia declarando de paso la nulidad de alguno de los contratos o actos que se han actuado en el proceso. Y eso puede determinar que la sentencia salga a tu favor. ¿Por qué? Porque el derecho que tú dices que es mejor que el mío se ha originado en un contrato nulo. Chao. ¿No? Entonces, esos temas también, queridos amigos, son importantes que ustedes los puedan revisar. Y por último, también he estado, para que algunos no se queden, los que son los menos, para que no se queden con las ganas, yo les voy a soltar, ojalá que podamos hacer otra transmisión sobre esto, les voy a soltar una casación en donde se ve reivindicación, pero mejor derecho de propiedad. O sea, los dos en un solo caso, ¿de acuerdo? Les voy a soltar el número y voy a leer una parte para que se den cuenta y un comentario de 2 minutos. La casación que analiza reivindicación, pero también mejor derecho de propiedad, es la casación 1351
2016, Lima Norte. Repito, 13501-2016, Lima Norte. ¿De acuerdo? Esa casación se plantea la pregunta, pues un proceso de reivindicación, acción reivindicatoria, y esa casación responde a la interrogante que es, en un proceso que tiene como objeto una acción reivindicatoria, ¿se puede discutir un mejor derecho de propiedad o no? Y la respuesta es que, según esta casación, sí se puede, ¿no? Déjame leer 3 líneas, dice. La reivindicación es la acción real por excelencia que importa la restitución del bien a su propietario. Por ello implica necesariamente, en primer lugar, siempre, la determinación del derecho de propiedad del demandante. Derecho. En tal sentido, si de la contestación, la contraparte, se advierte que la parte demandada niega la demanda oponiendo un título de propiedad, es decir, si de ese examen sobre la titularidad del derecho de propiedad se advierte que hay concurso de derechos reales, corresponde al juez resolver la controversia, esto es, analizar y compulsar ambos títulos, porque yo vengo con mi título, tú vienes también con tu título, y el juez tiene que decir y tiene que establecer y decidir en el mismo proceso, según esta casación, ¿cuál de estos títulos prevalece y si ampara o no ampara la reivindicación? Es decir, en una acción reivindicatoria que tienes, como ustedes bien saben, el punto de análisis es el derecho de propiedad. Si la otra parte también alega un derecho de propiedad, es evidente por lo demás, que el juez tiene que entrar al análisis de cuál de esos dos derechos pesa más. Y eso, en el fondo, ¿qué es? Es el análisis de un mejor derecho de propiedad. Entonces, sí es perfectamente posible que eso pueda ocurrir en un plano práctico. ¿De acuerdo?